Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, gracias a Dios, profe. ¿Usted? Buenas tardes. Todo bien, profe. ¿Usted cómo está? Cansado, con ganas de tomar café. Ahorita voy a hacerme uno. Es que apenas vengo llegando. Y por cierto, les había comentado, por si acaso no están pendientes siempre, que siempre vamos a comenzar la clase a esta hora. Porque como a veces me retraso un poquillo, entonces, para que no estén ahí en suspenso, recuérdenlo, siempre comenzamos a esta hora. ¿Cómo le fue con el ejercicio que les mandé para que hicieran? Bueno, en realidad ya estaba hecho. ¿Le pusieron atención? El de la montaña rusa. Sí, sí, ese mismo. Muy bien, me divertí mucho con el trambólico. Sí, sí, es un clásico. Em, ¿Tienen alguna consulta con eso? Está bastante claro, la verdad. ¿Los demás qué tal? Yo no tengo duda, profe, lo entendí bien. Ok. Chicos, por cierto, el examen está para la otra semana, ¿verdad? Entonces, bueno, no, nos queda un poquillo más de una semana. Pero por si acaso, ¿cómo estamos con mediación virtual? ¿Todo está bien? Sí, profe, a veces se quiere poner un poco terco a la hora de iniciar sesión y todo eso, pero si usted Ujú. le da chance y se mete antes de lo que tiene que meterse, sí, sí da chance de hacer lo que uno necesita hacer. Bueno, bueno, qué dicha. Igual si tuvieran problemas o alguna situación, ahí me avisan. Me extraña que en el grupo de WhatsApp hay más de 60 personas y aquí solamente hay 35. Bueno, 34 serían ustedes. Creo que también es que hay mucha gente que es oyente o una hora así, si no me equivoco. Ujú, sí, sí, definitivamente debe haber un montón de oyentes. Se supone que el grupo es de 40 y ahí hay más de 60. Em, bueno, igual me imagino que después ven la grabación. Ok, vamos entonces a hacer los ejercicios de esa presentación. Nada más déjenme buscarla por acá. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la ventaja de el inicio de esta presentación es que ya habíamos hablado de eso. Fuerzas aplicadas a movimiento circular o a curvas, digamos. Siempre que hayan curvas o movimiento circular, vamos a utilizar el análisis que estamos viendo en esta presentación. Todo. Incluso ya habíamos hablado antes de las coordenadas radiales, como era este caso, ¿verdad? En general, siempre que hay fuerzas que vienen en dirección del radio, decimos que son fuerzas en dirección radial. Hay otras fuerzas en dirección tangencial, más bien, que sería tangente a la trayectoria. Y habíamos quedado en que cuando las fuerzas van en dirección radial hacia adentro de la curva, entonces tienen dirección negativa. Y si una fuerza va hacia afuera del círculo, más bien sería pues dirección positiva. Y de esa manera es que yo hago este ejercicio de acá. Me dijeron que ya todos lo vieron, ¿verdad? ¿Alguien no lo ha visto?
Todos entonces, porque entender ese ejercicio es clave para los que vienen. ¿Y por qué no lo ha visto, Mariela? Cuéntenos. A ver, Mariela, ¿por qué no lo ha visto? No le dio tiempo. Ok, voy a hacer lo siguiente para los que no lo han visto. Voy a colocar otra vez el video, pónganle mucha atención. Igual soy yo mismo. Entonces, voy a colocarlo otra vez para que quienes no lo han visto le pongan mucha atención, porque es un ejercicio no tan difícil, pero es muy importante de entender para entender las otras cosas que vamos a hacer hoy. Mm, ya lo están viendo, ¿verdad? No están viendo mi YouTube. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Nada más déjenme quitar esto porque tengo un toque con las notificaciones. No puedo tener notificaciones, tengo que quitarlas siempre. Somos dos, Eh, profe. Sí, es terrible. Yo veo mi celular así en rojito y Por 3. a veces la gente me dice, es que usted nunca me contesta nada. Y yo, es que a veces se me olvida, a veces se me va. Veo notificaciones y necesito quitarlas. Entonces, bueno, pero ya listo. Entonces, vean que son 12 minutos, nada más pónganle atención. Y los que ya lo vieron, igual, disfruten otra vez porque es divertido. Pide cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en este punto. Entonces, si analizamos rápidamente las fuerzas que actúan cuando el carro pase por aquí, cuando el carrito pase por acá, tenemos su propio peso de forma vertical hacia abajo y además de eso tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es de hecho la fuerza que la pista ejerce sobre el carro y esta fuerza normal va en esta dirección hacia arriba. Entonces, en esta posición de acá vamos a plantear cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el carrito, es decir, la suma de esas fuerzas. La suma de las fuerzas, en este caso, van en dirección radial. Vamos a utilizar coordenadas radiales, no coordenadas Y. Recuerden que siempre que tenemos situaciones curvas o circulares utilizamos coordenadas radiales. Entonces, suma de fuerzas radiales tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. Nada más recordemos que la aceleración radial es la misma que la aceleración centrípeta. Y habíamos definido que la aceleración centrípeta es la aceleración que se percibe hacia adentro de la curva. Esta aceleración centrípeta es menos v al cuadrado entre el radio de la curva. Este negativo se debía al hecho de que como va hacia adentro, hacia el centro, recuerden que siempre las coordenadas radiales, cuando van hacia adentro del círculo, son negativas. Y por eso tenemos este negativo de acá. Entonces voy a cambiar todo este término que está aquí por esto que está acá. Y en resumen obtenemos que suma de fuerzas radiales es igual a menos mv al cuadrado entre r. Si ustedes gustan, para simplificar esfuerzos, siempre que apliquen fuerzas radiales pueden comenzar a partir de acá. Suma de fuerzas radiales tiene que ser igual a menos mv al cuadrado entre r. Todo esto que está acá es la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. Ahora veamos lo que ocurre aquí a la izquierda. Entonces, lo que está a la derecha siempre puede ser esto, menos mv al cuadrado entre r. De una vez, siempre lo que está a la derecha de las fuerzas radiales va a ser siempre este término, nunca lo cambien. Y ahora a la izquierda, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Bueno, salen de aquí, del diagrama. Veamos, la fuerza normal va hacia adentro del círculo. Vean que nuestro círculo tiene el centro como por acá. Y como la normal va hacia adentro del círculo, hemos definido que si va hacia adentro va negativa. Y vean el peso viene más bien hacia afuera. Como el peso viene dirigido desde adentro hacia afuera del círculo, entonces el peso más bien va a ir positivo. Recuerden que no estamos utilizando coordenadas verticales, son coordenadas radiales.
Entonces, esta es la ecuación que se produce. Y de aquí vamos a despejar precisamente la fuerza que ejerce la pista sobre el carro. ¿Cuál era la fuerza que ejerce la pista sobre el carro? Recordemos que es la fuerza normal. Esto entonces es lo que debemos despejar. Si despejamos eso, entonces vamos a obtener, bueno, voy a pasar este término para la izquierda y este que está a la derecha lo paso para acá, para despejarlo más rápidamente. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Bueno, voy a escribir la misma ecuación que teníamos antes, que es menos n más el peso. Es igual a menos mv al cuadrado entre r. Sí, correcto. Entonces vamos a despejar esto, la normal. Así que simplemente paso este para acá y este otro lo paso para allá. Como este está negativo, queda positivo acá, y como este también está negativo, va a quedar positivo acá. Así que el peso más mv al cuadrado entre r me va a dar la fuerza normal. Y eso es lo que andamos buscando, la fuerza normal, en este caso A. El peso simplemente es pues m por g, más mv al cuadrado entre r es igual a la normal. Luego sustituimos los datos. ¿De cuánto era la masa? Bueno, la masa dice que es de 500. Entonces 500 por g, recuerden que esta es la magnitud de g, entonces 9,8 positivo, más la masa, que otra vez es 500, por la velocidad, y en ese punto nos dice que la velocidad es 20, por supuesto en metros por segundo, 20 al cuadrado entre el radio, y el radio de la curva en ese punto es 10. Esto es igual a la fuerza normal. Si sustituimos los valores, 500 por 20 al cuadrado dividido entre el radio, que es de 10, obtenemos 2,49 por 10 a la 4 newton. Este sería el valor de la fuerza normal, es decir, la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en el punto A. Ahora, en el inciso B se nos pide cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B y todavía permanecer sobre la pista. En el punto B nosotros tenemos que la pista más bien se comporta como así y el objeto viene como por acá, el carrito. Entonces, como el carrito viene como por aquí y en esa parte más bien la curva se ubica de esta manera, este ejercicio les dibuja de una vez más o menos dónde quedaría el circulito relacionado con la curvatura de este punto. La curvatura de la curva en este punto tiene asignado este circulito que queda como por acá, como por debajo. Y nos dice también, bueno, que el centro está como por aquí y que el radio en este caso vale 15 metros. Creo que para todos es claro que si el carrito va demasiado rápido por acá, él voló, ¿verdad? Y yo volé de él por la arbolada. Entonces, la idea es que el carrito no debería ir a mucha rapidez por acá porque si no sale volando. Y el ejercicio nos pide precisamente cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en este punto B para que no salga volando. Ahora, lo importante con esto es que hay que recordar cuál es el concepto de fuerza normal. Por ejemplo, cuando yo estoy en contacto con esta superficie del cuaderno, tengo fuerza normal. Pero ¿qué pasa una vez que yo me voy levantando? Si yo voy despegando mi dedito poquito a poco y lo voy zafando, la fuerza normal se va disminuyendo. Es como cuando usted está de pie sobre una superficie. Si usted levanta poco a poco uno de sus pies, la fuerza normal sobre ese pie va haciéndose más pequeña. Y justo cuando el pie ya sale de la superficie, ya no hay fuerza normal porque no hay superficie de contacto. Recuerden que la fuerza normal es una fuerza de contacto. Si no hay contacto con una superficie, no hay fuerza normal. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces vamos a utilizar una simplificación física que dice que cuando la fuerza normal ya se va a hacer cero, entonces ¿qué pasó? Si la fuerza normal ya tiende a cero, se pierde contacto. Y si se pierde contacto, el objeto ya voló y yo volé de él. Entonces vamos a utilizar esa situación. Entonces, en resumen, si la normal tiende a cero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso implica que el carrito voló. Por si acaso no entienden la referencia de la arbolada, entonces vean el video de Trambólico. Pero bueno, eso es cultura. Entonces, siguiendo con la física, estamos viendo que otra vez
debemos aplicar suma de fuerzas para después decir que la normal tiende a cero. Y cuando la normal tienda a cero, significa que el carrito pues ya salió volando. Y a partir de eso vamos a despejar la rapidez que debe tener el vehículo. Entonces, nuevamente, veamos las fuerzas que actúan sobre el carrito acá. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar otra vez suma de fuerzas radiales es igual a menos mv al cuadrado entre r. Recuerden que esta parte de la derecha de la ecuación siempre la pueden aplicar así, siempre. De una vez, suma de fuerzas radiales es igual a menos mv al cuadrado entre r. De una vez así. Ahora veamos las fuerzas. Otra vez el carrito está acá, las fuerzas son las mismas de la parte A. El peso viene para acá, como siempre, y la normal va para allá, como siempre, porque la normal siempre es una fuerza que forma 90 grados con la superficie. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que la curvatura de acá cambió con respecto al inciso A. De hecho, en el inciso A el carrito iba como por aquí, más bien, aquí la curva viene en otro sentido. Entonces, desde esta nueva perspectiva, vean que ahora el centro de la curva está por aquí. Entonces, las direcciones van a cambiar porque ahora la normal va saliendo del círculo. Desde el centro hacia afuera va la normal. Por lo cual, ahora la normal más bien va a ser positiva. La dejo positiva. Recuerden que aquí a la izquierda voy a colocar las fuerzas radiales. Primero la normal va desde el centro hacia afuera, se queda positiva. Ahora el peso viene hacia adentro de la curva, hacia el centro. Como viene hacia el centro, entonces más bien el peso va a ser negativo. La normal menos el peso es igual a menos mv al cuadrado entre r. Y ahora voy a hacer un poco de magia. Normalmente uno tendría que hacer el límite cuando n tiende a 0 y todo lo demás, pero para no mezclar esto mucho con cálculo, entonces vamos a hacer alguna salvedad por ahí y luego hago un comentario muy importante. Entonces voy a decir que la normal tiende a 0. Para ser más preciso, voy a decir que la normal es igual a 0. Entonces hago esto 0. Eso sí, cuando la normal se hace 0, significa que ya yo perdí contacto, entonces ya el carrito salió volando. Pero obtuve algo muy sencillo, me queda esta parte de acá. Menos el peso es igual a menos mv al cuadrado entre r. Y de hecho podemos cancelar los negativos, porque ya este término no existe. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que el peso es igual a mv al cuadrado sobre r. Peso es igual a mv al cuadrado entre el radio. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Bueno, recordemos que andamos buscando esta rapidez. Este peso de aquí es simplemente mg, peso mg. Y esto es mv al cuadrado entre r. Cancelo las masas y despejo la v. Como está al cuadrado, simplemente, bueno, paso esta r para acá. Gr es igual a v al cuadrado, pero no la quiero al cuadrado, entonces le saco raíz. Raíz de gr es igual a v. Esta sería la rapidez, me quedo con la solución positiva. Entonces, sustituyendo los valores, esto sería 9,8, por el radio que es de 15. Esta sería la rapidez. Y entonces, la raíz de 9,8 por 15 da un resultado de 12,1. Por supuesto, en metros por segundo. Solamente les hago la salvedad. Cuando yo dije acá que la normal se hacía 0, estoy condicionando el ejercicio a que la normal es 0 desde aquí, y si la normal es 0 acá, significa que ya con esta rapidez de 12,1 metros por segundo que obtuvimos antes, ya con esa rapidez él perdió contacto y voló. Entonces en realidad estamos obteniendo la velocidad en la cual ya sale volando. Para efectos prácticos, lo que uno responde en la vida real es, bueno, con esta rapidez ya sale volando. Con 12,1 metros por segundo ya sale volando. Entonces, en la vida real, si usted fuera un funcionario del parque de diversiones, por ejemplo, diría, bueno, que nuestra rapidez siempre sea menor a 12,1 metros por segundo. ¿Para qué? Si la rapidez es menor a esto, nunca va a salir volando. Bueno, chicos, ahora sí. Y hola a los nuevos, los que vienen ingresando. Entonces, a ver, ¿siguen por ahí? ¿O ya se durmieron? Aquí estamos, profe. Ok, entonces como ya vimos eso, ya le pusimos atención y de paso yo me hice café, ya me desperté un poquito. Ahí en el libro de texto está, digamos, un poquito bien explicado
esto de la rueda de Chicago. Ya sigo, es que Ignacio me hizo una pregunta. ¿Por qué utilicé 500 kilogramos sin pasarlos a G, a gramos? ¿Alguien le puede contestar a Ignacio por qué utilizamos kilogramos y no gramos? Porque Kilogramos es, bueno, sí, Es la, la la unidad medida, estándar. la unidad estándar de la, sí, sí, bueno, la internacional, pues. Sí, claro. ¿Cuándo usamos gramos en física? Y si el ejercicio pide que se convierta a gramos, pero Ajá, solo así. De lo contrario, se los dije de la primera clase. Todas las unidades deben estar en qué. Siempre. A ver, ¿en qué tienen que estar las unidades? en sistema internacional, bueno, su unidad base, Ujú, ¿y cuáles son? Al menos distancia, ¿en qué? metros, en Metros, metros, Masa, ¿en segundos qué? y kilogramos. 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 Exacto, exacto. Siempre metros, siempre todo en segundos y siempre todo en kilogramos, a menos que se les diga lo contrario. Para que las ecuaciones sirvan, todo tiene que estar así, nunca en gramos, ¿verdad? Ok, Ignacio, perfecto. Entonces, bueno, como les digo, véanse esto por ahí, por el libro, y quiero que hagamos este ejercicio así rápidamente. Es acerca de un péndulo cónico. Este péndulo cónico es básicamente un objeto que está ahí colgando, pero que al moverse hace un movimiento de tal manera que produce o genera un círculo en el aire. Y entonces, si uno le pone atención a todo el movimiento, ese movimiento casi que produce un cono. Si no lo ven bien ahí, voy a buscar algún toquecillo aquí por YouTube para ver si eso ayuda. ¿Ustedes están viendo mi YouTube? No, ¿verdad? No, la presentación, Presentación, la profe. presentación. Voy a ver algo que me sirva por aquí. Nada más me salen un montón de viejillos haciendo cálculos como yo, pero no necesito en realidad una animación. Mm, Bueno, aquí hay un maecillo que está haciendo una demostración, parece. Ya están viendo YouTube, ¿verdad? Ya estamos viendo YouTube. Ok, entonces el péndulo cónico no es eso. Eso que está ahí es un péndulo simple, que oscila nada más de un lado al otro. Ahora, me imagino que él va a ser un péndulo cónico. No, todavía no, es un péndulo simple. Y ahora eso sí es un péndulo cónico. No sé si notan que él va haciendo como un circulito en la base. Y entonces, si uno lo ve en 3 dimensiones, es como si estuviese generando la superficie de un cono. ¿Sí entienden entonces que este péndulo, esa bolita, está dando vueltas en un círculo en la base, ¿verdad? ¿Eso se entiende? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, teniendo eso claro, vamos a hacer este ejercicio del péndulo cónico. Lo que hay que hacer es demostrar que la rapidez del péndulo, al péndulo, digamos, normalmente se le dice a esta pelotita de aquí, esta masa es el péndulo. La rapidez del péndulo es esta cosa que está aquí. La raíz de L, donde L es la longitud de la cuerda, G, que es 9,8, por el seno de este ángulo, por el tangente del ángulo, y bueno, eso sería la rapidez. Hay que demostrar eso. Entonces, este ejercicio es muy importante para hacer otros ejercicios que tienen un poco más de nivel. Así que vamos a entrarle de una vez. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya, ¿Listo? profe. Ya, profe. Ok, perfecto. Este es el ejercicio 11. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es, como siempre, un diagrama de fuerzas de la situación. Recuerden que siempre hay que comenzar por ahí, por un diagrama de fuerzas. Y luego, pues, nos preguntamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el péndulo. Para hacer este diagrama de fuerzas, como siempre, pues, vamos a colocar un eje por acá, colocamos otro eje por acá, pero en este caso, si recordamos el péndulo está dando vueltas, está girando. Entonces, yo puedo decir que el péndulo sigue estando aquí en el centro y coloco, digamos, en rojo las fuerzas, pero recordando que el péndulo está produciendo un círculo en su base. Y bueno, ¿cuáles son las fuerzas que se están produciendo en este caso? Tenemos por aquí la tensión de la cuerda. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el péndulo?
Eso, ¿no? Ajá, su propio peso. Y siempre su peso pues viene para abajo, ¿verdad? Entonces, esta es la fuerza del peso. Peso W. Hay más fuerzas actuando sobre el péndulo. Una fuerza radial, ¿no? Las fuerzas radiales no existen. Más bien recuerde que nosotros tenemos que colocar la suma de todas las fuerzas radiales es igual a menos m por v al cuadrado entre r. Recuerden que esta parte de la derecha siempre la podemos utilizar así, todo el tiempo. Mariela pregunta si hay fuerza normal, chicos. ¿Habrá una fuerza normal ahí? No, Es porque que no no está en está sobre contacto con la superficie. Exacto, ¿verdad? Si no hay superficie, no hay fuerza normal. El péndulo está en el aire, está dando vueltas. Este maecillo, pues, simplemente está girando, ¿verdad? Todo el tiempo. Él se encuentra girando constantemente, está dando vueltas ahí en un círculo, ¿verdad? Que se está generando. Él siempre está dando vueltas. No está en contacto con ninguna superficie, por eso no hay fuerza normal. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esta ecuación y luego, por aparte, vamos a tener que aplicar suma de fuerzas en Y es igual a la masa por su aceleración en Y. Tenemos que aplicar esas dos ecuaciones. Pero bueno, primero encontremos la suma de fuerzas radiales. Primero, ¿qué fuerza viene en dirección radial? ¿Hay alguna fuerza que tenga componente radial? Sería la componente T en el eje radial, ¿no? Ajá, sí, hay una componente de la tensión en el eje radial. Por si acaso, digamos, recuerden que aquí está como la pared, ¿verdad? Esto está atado a la cuerda viene en esta misma dirección de la tensión, y por aquí más o menos está como el centro de ese círculo. Bueno, yo no dibujé el círculo tan circular, pero no importa, lo que importa más que todo es la perspectiva. Entonces, más o menos aquí está el centro, ¿verdad? De ese círculo, y el péndulo en este punto es como si le tomáramos una foto en ese momento. El péndulo está aquí y justo en este momento estas son las fuerzas que actúan sobre el péndulo. Sí, como dice el compañero, aquí hay una componente de esta tensión que va en dirección radial. Entonces, veamos, ¿cómo le podríamos llamar a esa componente? ¿En serio? Le podría poner como tensión en X. ¿Cómo, perdón? R. Como tensión en X, tal vez. Sí, pero recuerden que aquí no usamos X. Y le Esto es- escucho mucho al man. Tensión radial. Tensión en R, TR, chicos, ¿hay alguien, Hay un mae, Sí, sí, sí. hay alguien por ahí que está hablando mucho de un choque o lo que sea? Listo. Ok, sí, chicos, ¿qué me decían? En este caso, como es en coordenadas radiales, le podríamos llamar TR. Bueno, sí, tensión en sí, la tensión componente radial. radial. Sí, tensión radial, me parece bien. ¿Por qué no utilizamos tensión en X? Porque se utilizan coordenadas radiales. Ajá. ¿Y cuándo utilizamos coordenadas radiales? Cuando hay un movimiento circular por medio. Exacto, movimientos circulares o movimientos curvos. Algunos profesores, de hecho, si aquí hay oyentes de otros profes, puede ser que algún profesor tome esto como X. A mí no me gusta, de hecho no está bien definido así. Cuando hay movimientos circulares, uno no tiene bien definido qué es X. Y para eso están las coordenadas radiales, para no usar X. Entonces, en el sentido de la dirección radial, usamos coordenadas radiales. Y sí, precisamente, pues aquí tenemos una componente radial que viene como en esta dirección de aquí, más o menos. Entonces, esta de acá sería la tensión radial. Profe, no sé Sí. si es solo a mí o no sé, pero no se ve la pizarra. Y eso Sí, es lo mismo. A mí Sí. tampoco. Voy, es que ahorita se cerró, no sé por qué. Y de hecho no se guardó lo que había escrito. Bueno, desde un inicio lo que teníamos era que, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, por aquí estaba la pared, digamos, y esta vara está atada a la cuerda y esto más o menos es como la línea vertical. Entonces yo había hecho un poquillo más grande el círculo que se formaba.
Bueno, entonces esta es la componente radial de la tensión, esta que está en celeste. ¿Para dónde va? ¿Va hacia adentro del círculo o hacia afuera del círculo? Va hacia adentro. Y si va hacia adentro, ¿la colocamos negativa o positiva? Negativa. Negativa. Vean que va para adentro. El centro del círculo está aquí. Este es el centro. Con respecto al centro es que vemos si la coordenada es negativa o es positiva. Como va para adentro, negativo. Entonces, menos la tensión radial debe ser igual a menos mv al cuadrado entre r. De hecho, los negativos los podemos cancelar, ¿verdad? Entonces, bueno, va a quedar positivo. Ahora, si vemos la tensión radial se puede relacionar con la tensión T. Vean que esta, digamos, por así decirlo, la hipotenusa es el vector puro. Sería la magnitud de la tensión T. ¿Cómo se relaciona este de acá, la tensión radial, con el ángulo y la magnitud de la tensión? ¿Qué función trigonométrica me sirve? ¿Qué pasa si yo planteo la función seno? Seno del ángulo sería igual a ¿qué? Puesto sobre la hipotenusa. Ajá, ¿cuál es el opuesto al ángulo? A TR. A tensión radial. Entre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale T. Esta T que está dividiendo la puedo pasar aquí a multiplicar. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que T por el seno del ángulo es igual a la componente radial de la tensión, TR. Entonces lo cambio aquí. T por el seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre R. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos esta ecuación de acá, esta ecuación, bueno, voy a guardarla por ahí y todavía no la vamos a desarrollar. Esta es la ecuación que proviene a partir del análisis de fuerzas radiales. ¿Qué nos quedaba hacer? Suma de fuerzas en Y es igual a la masa del objeto por su propia aceleración en el eje Y. Veamos la parte de la derecha. ¿Cuál es la aceleración en el eje Y de ese péndulo? Ese péndulo se acelera en Y. ¿Qué quiere decir que algo se acelere en Y? Hemos hablado mucho de eso. Que sube o baja en ese. Digamos Sube que o tenga baja. movimiento en Y. Exacto, que si hay aceleración en Y es porque hay movimiento en Y, sube o baja. ¿Ese péndulo va a tener movimiento en Y? No. No, en realidad el dibujo de aquí no ayuda mucho, porque hay que imaginárselo. Pero recuerden que el péndulo está dando vueltas en un plano y ese plano es constante. El péndulo nunca cambia su altura, no es un péndulo simple. En un péndulo simple sí está cambiando la altura. Pero en un péndulo cónico, como el que habíamos visto, bueno, ahorita les había colocado precisamente por eso aquí la demostración de este maecillo. En el péndulo cónico, él se mantiene siempre girando en un mismo plano. Como él siempre está girando en un mismo plano, él nunca cambia su altura. Bueno, ahí se ve mejor. Entonces, él siempre está girando, pero alrededor de un plano. Este péndulo, de forma cónica, nunca cambia su altura. Se mantiene en ese plano. Como se mantiene en el plano, no cambia la altura, y como no cambia la altura, entonces, pues simplemente, ¿cuánto vale entonces la aceleración en Y? Suma de fuerzas en Y da igual a 0, porque no hay aceleración en Y. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿y cuáles son las fuerzas en Y? El peso y la componente en Y de la tensión. Ajá, muy bien. En Y, ya estamos hablando del eje Y, el peso es negativo porque va para abajo, por supuesto. ¿Y la tensión en Y? ¿Qué signo tiene? Esa sí sería positiva. Sí, exacto, sería como esta que está aquí, ¿verdad? Esta parte de acá sería la tensión en Y, va para arriba. Esta sí sería positiva. Entonces, tenemos que la tensión en Y menos el peso es igual a 0. Y de aquí despejamos que la tensión en Y pues debe ser igual al peso, ¿verdad? Solamente pasé la W negativa a la derecha. ¿Pero qué es el peso en Y? Perdón, ¿qué es T en Y? Este de aquí. Este de aquí, que es T en Y, si ponen atención, es exactamente este mismo de aquí. ¿Lo ven? ¿Y cómo puedo encontrar ese de ahí? Si aplicamos la Sería, función coseno, sí, ¿verdad? Si aplicamos la función coseno, coseno del ángulo sería igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que sería T en Y, entre hipotenusa, ¿verdad? Entre T.
Y de aquí nuevamente vamos a obtener algo parecido a lo que teníamos antes. T por el coseno del ángulo es igual a TY. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces lo cambio aquí. T por el coseno del ángulo es igual al peso. ¿Y el peso qué es? Bueno, el peso es m por g. Y tenemos esta otra ecuación. Antes habíamos obtenido esta ecuación de aquí. Digamos que esta ecuación de acá es, no sé, digamos que es la ecuación número 1. Esta de acá, digamos que es la ecuación 1. Y esta otra de aquí, digamos que es la ecuación 2. Nada más voy a escribirlas aquí para tenerlas en, digamos, en la pizarra. ¿Me repiten cuál es la otra ecuación, por favor? T seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre r. Colocarlas con los mismos colores. Es igual a, ¿qué dije? mv al cuadrado entre r. Ajá, muy bien, esta era la 1. La 2 es esta que está ahí. T coseno del ángulo es igual a mg. Recuerden que nosotros tenemos que demostrar, ¿recuerdan que teníamos que demostrar? La ecuacioncilla que venía por ahí. La demostración era que v es igual a ¿qué? Me dan la fórmula, por favor. Raíz de L por G por seno del ángulo por tangente del ángulo. Ah, muy bien, perfecto. Vean que aquí, por ejemplo, aparece un tangente. Este tangente de aquí. ¿Cómo puedo formar yo un tangente a partir de estas dos ecuaciones? Se puede despejar T y ponerlo, digamos, que en la primera fórmula. Sí, de hecho, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Uno, a las ecuaciones les puede hacer lo que les da la gana. Si ya llevaron álgebra lineal va a ser más fácil, pero si no, uno puede sumar una ecuación con otra, uno la puede restar, las puede multiplicar, las puede dividir incluso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la ecuación 1 y la vamos a dividir entre la ecuación 2, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto en la próxima página. Entonces, si yo agarro la ecuación 1, ¿qué decía la ecuación 1? T seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre r. Entonces, T por el seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre r y la divido entre la ecuación 2. T coseno es igual a mg. Es eso, ¿cierto? Vean qué interesante, esto es magia matemática. De hecho, la magia es básicamente ciencia, es ciencia que no entendemos. Pero bueno, esto es muy simple. Hay una película, por cierto, que se llama The Prestige, no sé si la han visto, es muy buena. Tienen que verla si no la han visto. Por ahí sale parte de la biografía de Nikola Tesla, por cierto. Ahí se las dejo de tarea. Pero bueno, les decía que haciendo magia matemática, si yo tengo aquí un igual y aquí otro igual, qué pereza tener dos iguales, ¿verdad? Mejor borro esta vara y escribo un solo igual, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas T? Mueren, ¿verdad? Seno sobre coseno, ¿qué me da? Tangente. Tangente. Tangente del ángulo es igual a, ¿y qué pasa aquí? Bueno, aquí hay un 1. M se cancela con M. Y me queda V al cuadrado entre qué? R por G. Sí, es extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Entonces, entre RG. Y obtengo esta ecuación de aquí. Vean qué interesante, andábamos buscando V. Entonces yo tengo que RG por tangente del ángulo es igual a V al cuadrado. Y por supuesto que este cuadrado pues lo matamos fácilmente. Ponemos raíz y obtenemos eso que está ahí. Ya casi tenemos lista la expresión, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Aquí aparece L. L y un seno, extrañamente. Vean que de hecho aquí tenemos esta R.
¿Qué es esta R? Radio. Es el radio del círculo que está formando el cono, ¿verdad? Bueno, de la base del cono, digamos. El circulito que está formando aquí tiene cierto radio. ¿Qué es este radio que está acá precisamente? Es este radio, el radio de giro. Esta es la R, ¿cierto? Si hacemos un análisis simple entre R y L, ¿recuerdan dónde va L? ¿Dónde va L? ¿Qué era L? L es la longitud de esa cuerda. Esta es la L. De hecho, si quieren, voy a hacerlo otra vez por aquí. Como ustedes recordarán, entonces por aquí venía la cuerda. Bueno, la longitud de la cuerda. El péndulo estaba girando por acá, dando vueltas alrededor de ese círculo. Aquí viene una línea vertical. Esta que está como por aquí, digamos. Ahorita arreglo el círculo. Y a nosotros nos habían dado este ángulo de acá. Entonces, esta parte que yo había colocado inicialmente en rojo era la tensión. Pero la tensión de ahí es lo mismo que la longitud de la cuerda. ¿Cierto? Esta es la misma longitud, L. Y aquí abajo, entonces, donde se está produciendo el giro, está el R, que sería este radio de acá. ¿Cómo puedo relacionar este radio con esta L? Bueno, otra vez con trigonometría. ¿Cuál sería la función? Sí, la función seno. Seno, ¿verdad? Si yo planteo el seno del ángulo, ¿es igual a qué? A teto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué coloco? R sobre L. Ajá, R sobre L. Y despejando, tengo que L por el seno del ángulo es igual a R. Y esta es, digamos, ese es el cambio que voy a hacer. Aquí, esta R de acá, la voy a cambiar por este resultado que tenemos aquí. Y entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, que V es igual a la raíz de R, pero R es L por el seno del ángulo, bueno, por la G, por el tangente del ángulo que habíamos dejado ahí. Y este es el resultado que buscamos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, el resultado dice raíz de LG, seno por tangente. Pero ya es la misma cosa, el orden de los factores no altera el producto. A ver, ¿tienen algo que decir? ¿Tienen alguna consulta? ¿Se perdieron en alguna parte? Profe, yo tengo una pregunta más como, no sé, técnica tal vez. Digamos, en este ejercicio, lo que se están viendo ahí son básicamente aplicar propiedades trigonométricas y demás, pero a un hecho de la vida real, por ejemplo, ¿cómo sería útil, por ejemplo, sacar esa ecuación? Vieras que los péndulos siempre son muy útiles para medir tiempos, por ejemplo, para medir ciclos, para medir inclinaciones. Ahora ya no se usan tanto los péndulos, porque se usan más cosas, digamos, basadas en la mecánica cuántica, un reloj, digamos, basado en cesio. Pero hace mucho tiempo los péndulos eran los que marcaban la hora, los ciclos, los días, semanas, etc. Actualmente, un péndulo como este no tiene muchas aplicaciones, digamos, al menos no en ese sentido. Sin embargo, sí vamos a ver más adelante muchísimas más aplicaciones de movimiento circular que necesitan que ustedes entiendan todo este análisis matemático y este análisis físico. Entonces, sería una mentira decirles que seguimos aplicando los péndulos. Los péndulos ya casi no se aplican. Se aplican cosas más atómicas, digamos, propiedades atómicas para medir el tiempo. Antes, la definición de, no sé, un segundo era el tiempo que tardaba un péndulo en ir y regresar. Eso podría ser un segundo. Se hacía con péndulos. Para que los marineros no se perdieran y todo lo demás se utilizaban péndulos. Ahora no, ahora en realidad, digamos, el segundo se define con base en ciertas propiedades fundamentales. El segundo es la oscilación, bueno, esta cantidad de oscilaciones, 9, 192, 631, 770. Si ponemos a oscilar, si contamos esta cantidad de oscilaciones de la radiación del átomo de cesio, 137 en estado hiperpuro,
y vemos esa radiación gamma que emite y contamos esta cantidad de ciclos, eso es un segundo. Entonces, lo que definimos como un segundo actualmente está más que todo con base en propiedades atómicas, que no van a cambiar en ninguna parte del universo, pero hace muchos años se usaban péndulos. Por dicha, la ciencia ha ido avanzando bastante, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan una idea, pues antes tenían muchas aplicaciones y ahora más que todo son para desarrollar algunas destrezas matemáticas que ustedes van a necesitar para todos los cursos que vienen y también para lo que se viene en este curso, porque este curso poco a poco va subiendo más el nivel. Entonces, ahí vamos como amaestrándolos, básicamente. ¿Algo más? Ok, bueno, entonces teníamos este otro. Este es el análisis de una curva plana. Plana significa sin peralte. Después vamos a analizar una curva con peralte. Peralte significa la inclinación de la calzada, ¿verdad? Pero primero analicemos una curva plana, suponiendo que no tiene peralte. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos un carro de 1000 kilogramos, va por una curva plana, supuestamente plana, que tiene 10 metros de radio. O sea, desde el centro de la curva hasta este punto hay 10 metros. Yo les doy el coeficiente de fricción estático entre los neumáticos y la carretera, y es de 0,8. Y les pido la rapidez máxima con que el conductor puede tomar la curva sin que derrape, sin que se salga. De hecho, aquí les dejo una nota muy importante. Si el vehículo no quiere derrapar, significa que mantiene su coordenada radial. Y si él mantiene su coordenada radial, está estático con respecto a la coordenada radial. Por eso, como está estático con respecto a la coordenada radial, a ver, ¿qué significa que esté estático? ¿Qué pasaría si el carro no está estático con respecto a la coordenada radial? ¿Alguien lo puede decir? Sale volando, él vuela. Bueno, se sale, ¿verdad? Se sale de la curva. Significa que el radio se hace más grande y de repente él, bueno, si el radio se hizo más grande, ya no está estático porque el radio está cambiando. Lo digo porque aquí yo les di el coeficiente de fricción estático y ustedes podrían pensar que debería ser el coeficiente cinético porque las llantas se van moviendo. Y sí, es cierto, las llantas se van moviendo, pero las llantas no se están moviendo en dirección radial. ¿En qué dirección se mueven las llantas de este carro? Bueno, hacia el frente o hacia adentro de la pantalla, como lo quieran ver, pero no se mueven en la dirección radial. En la dirección radial queremos que las llantas no se muevan. La dirección radial, viéndolo en esta perspectiva, va para la izquierda, digamos. No queremos que el carro se mueva para la izquierda porque no queremos que derrape, no queremos que se salga de la curva. Por eso necesitamos un coeficiente estático. Esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es esa rapidez máxima con la que el conductor puede tomar esta curva sin derrapar? Esta es la respuesta. A ver, antes de hacer el ejercicio, analicemos un toquecito. ¿Cuánto es esto en kilómetros por hora? Alguien que haga el cálculo así rápidamente. $0,00885. No, no creo. Profe, a mí me dio 31.86 kilómetros por hora. Igual, profe, a mí también. Sí, ese tiene más sentido, ¿verdad? Tal vez la compañera lo hizo al revés todo. Verifíquelo, compañera, por favor. Sí, profe, le hice al revés. ¿Se imagina que vaya a 0,02 metros, kilómetros por hora? ¿Es como un caracol? No, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso siempre hay que analizar los resultados. Eso es lo que vamos a hacer aquí. 30 kilómetros por hora, ¿les dio más o menos? Sí, algo así. Okay, cuéntenme una cosa. ¿Por qué creen que debería ir tan despacio? ¿En qué Es que sea condición? más rápido. Ajá. Como va en curva, sea más rápido, se puede salir digamos, se puede ir para un lado. Claro, la curva es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué tan cerrada? Es una curva muy importante en la vida real. Si una curva es muy cerrada, hay que ir más despacio. ¿Qué significa que una curva sea cerrada? ¿Cómo es el radio de curvatura de una curva cerrada? Más pequeño, ¿no? Es un radio más pequeño, exacto. Una curva amplia, ya tiene un radio muy grande. Ahorita seguimos hablando de eso, pero solo por ahora se las dejo picando por ahí. Hagamos esta demostración. Entonces, ¿cuál es la rapidez máxima que puede tomar esta curva sin derrapar? Para hacer eso, como siempre, bueno, voy a colocar la pizarra. Este es el ejercicio, ¿cuál? 12.
voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, igual como siempre, un diagrama de fuerzas. Siempre, siempre ustedes tienen que comenzar así, con un diagrama de fuerzas. Todo el tiempo. Diagrama de fuerzas. ¿Ok? Ahora, pero este diagrama de fuerzas que voy a hacer es un diagrama de fuerzas con una perspectiva vertical. O sea, viéndolo desde arriba. Como si estuviésemos en un helicóptero viendo el carro. Imagínense que ese carro lo estamos viendo desde arriba. Vamos en un helicóptero. Estamos viendo la curva desde un helicóptero. ¿De acuerdo? Entonces el carro está como por aquí. El carro viene de ahí en dirección tangente a la curva, como para allá, digamos. Está claro, ¿sí? Y el centro está como por acá. Esta es la C de centro. Entonces, haciendo un diagrama de fuerzas así, viendo al carro desde arriba, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este carro que nosotros podemos percibir? O sea, el peso está actuando ahí, pero el peso va para abajo. Si yo dibujo el peso, yo vería un puntito ahí nada más, porque la línea del peso va para abajo, para adentro de la pizarra. Y la fuerza normal también, la fuerza normal iría para arriba, hacia afuera de la pizarra. Pero desde la perspectiva radial, recuerden que nosotros siempre podemos colocar el eje radial. Este sería el eje radial, R unitario, la coordenada radial. Desde la perspectiva radial, ¿hay alguna fuerza que actúa sobre el carro? La fricción, ¿no? Actúa la fricción, muy bien. Si el carro intenta salirse de la curva, ¿hacia qué lado se movería? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda, entonces la fricción tiene que ir hacia adentro del eje Exacto. radial. Siempre la fuerza de fricción va en contra de un posible movimiento. La fuerza de fricción comienza a actuar cuando comienza el movimiento o cuando el movimiento intenta comenzar. Entonces, si el carro intenta salirse, o sea, irse para la izquierda, automáticamente actúa la fuerza de fricción para la derecha, porque la fuerza de fricción siempre va opuesta al movimiento. Entonces, esta sería nuestra fuerza de fricción. Digamos que lo voy a llamar, ¿cómo le habíamos llamado? F minúscula, ¿cierto? Nada más. Esa es la fricción. ¿Me entendieron por qué la fricción va para la derecha? Sí. Ok, entonces si el carro intenta salirse para la izquierda, la fricción actúa en dirección contraria. Entonces, esta fricción viene en dirección radial. De hecho, es la única fuerza que tenemos en dirección radial. Al aplicar aquí la suma de las fuerzas radiales, esto tiene que ser igual a ¿qué? Siempre que escribimos a la derecha. Menos masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Sí, todo el tiempo. Menos mv al cuadrado entre r. Entonces, ya cuando tenemos eso, vemos a la izquierda cuáles son las fuerzas radiales. Aquí la tenemos, la fricción. ¿Qué signo tiene esta fricción? ¿Negativa o positiva? Negativa porque va hacia adentro del eje. Hacia adentro de nuestro círculo, exactamente. El círculo queda como por aquí, ¿verdad? Y la fuerza de fricción viene dirigida hacia adentro. Entonces, por eso, esta fricción en este caso va a negativa. Menos la fuerza de fricción es igual a menos m por v al cuadrado entre r. ¿Qué tipo de fricción es esta? Ya dijimos que era fricción estática, porque la idea era mantener la coordenada radial intacta, que el radio no cambie. Si el radio cambia, él se sale de la curva y no queremos que se salga de la curva. Queremos que mantenga esa curva en cada punto, en cada instante. Entonces es una fuerza estática, ya lo dije 2 veces. ¿Por qué era coeficiente estático? Y bueno, yo puedo cancelar. Esto lo cancelo con esto. Y me queda simplemente que la fuerza de fricción estática es igual a m por v al cuadrado entre r. ¿Cómo encontramos la fuerza de fricción estática? Bueno, la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción, estático también, por la normal. ¿Lo recuerdo? Así encontrábamos las fuerzas de fricción, que en este caso pues sería estática. Y ahora me hace falta la normal. La fuerza normal, normalmente, valga la redundancia, hay que encontrarla. Normalmente yo tengo que encontrar esta fuerza normal. Siempre la encontramos con suma de fuerzas en Y, casi siempre. Pero hay casos en los que ya uno puede saber cuánto vale la fuerza normal. De hecho, les voy a soplar de una vez, ya se los he mencionado. Si se cumplen estas dos cosas, 1, si el piso es plano, digamos, o la superficie es plana. Si la superficie es plana y también se cumple este punto, si solo hay normal y peso verticalmente, o sea, si en la vertical, si en las fuerzas verticales
no hay más fuerzas y solo hay normal y peso, y si además la superficie es plana, de una vez ustedes pueden decir que la normal es igual al peso. Pero no siempre la normal es igual al peso. No siempre. En general son distintas. Recuerden. Pero en el caso de que se cumplan estas dos condiciones, superficie plana, y solo hay normal para arriba y peso para abajo, o viceversa, la normal es igual al peso. En este caso, la normal es igual al peso. Sí. Sí, nada más para simplificarlo. Aquí la normal es igual al peso, porque para arriba solo está la normal, para abajo solo está el peso. Y tenemos una superficie plana. No estamos haciendo el caso con Peralte, estamos haciendo el caso plano. Entonces, de ser así de una vez, la normal es igual al peso. Así que de una vez, la ecuación que teníamos antes, ¿en qué se nos transforma? Perdón. Coeficiente de fricción por la normal. ¿Pero cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale? El peso, ¿verdad? Que es lo mismo que mg. Esta sería la normal, que es igual al peso. ¿Es igual a qué? ¿Qué teníamos antes? M al cuadrado entre R, por supuesto. Y bueno, de aquí es una bendición de los dioses cada vez que podemos cancelar términos. Se cancelan las M. ¿Y qué estoy obteniendo? Que el coeficiente de fricción estático, esta S es un subíndice, ¿verdad? Por el radio, por G, es igual a V al cuadrado. ¿Qué hago con este cuadrado? Bueno, como siempre este cuadrado muere como una raíz. Y obtengo esta ecuación de aquí. Esta ecuación es la ecuación que nos ayuda a determinar la velocidad máxima a la que puede ir un vehículo cuando la superficie es plana y no tiene peralte. Vean que es una ecuación muy interesante. ¿De qué depende la velocidad máxima que podemos tomar en una curva para que no salgamos volando, según la ecuación? Bueno, depende del coeficiente de fricción, depende del radio de la curva y depende de G, pero G lo tomamos como constante. Entonces, hay dos factores súper importantes a la hora de analizar una curva. El coeficiente de fricción. ¿De qué me habla el coeficiente de fricción? Del agarre, por supuesto. Entre más grande es el coeficiente de fricción, más grande es el agarre. Si una curva tiene buen agarre, uno puede ir más rápido, ¿verdad? Si tiene buena fricción. Pero si no hay mucha fricción, si está mojado, si hay aceite, ¿qué pasa con este coeficiente? Disminuye. Baja y entonces dice, les va la más fácil. Claro, se resbala más fácil y no podemos ir tan rápido, ¿verdad? Hay que bajar la velocidad. Y este otro también es muy importante, el radio de curvatura. ¿Qué tan grande es la curva? Como les digo, hay curvas que son muy cerradas. Esto es una curva muy cerrada, por ejemplo. El radio de curvatura aquí sería este. Curva muy cerrada. Pero hay curvas que son muy, muy amplias. Por ejemplo, no sé, una curva como esta. De hecho, es muy curioso porque si ustedes ven esto infinitesimalmente, lo ven, parece ser una recta. ¿Cierto? Sí. Ven qué interesante. Eso mismo es lo que le sucede al planeta Tierra, por cierto. Si alguien es terraplanista, se me sale de la clase de una vez. Entonces, esto es lo que sucede con el planeta Tierra. Si usted lo ve de cerca, sí parece ser plano. Pero el planeta es muy grande, demasiado grande. Si ya lo vemos desde afuera, ¿qué pasa con esta línea que parece ser recta? No es tan recta, ¿cierto? Viene curviadita. ¿Cómo es el radio de curvatura de esta curva? Sí, muy grande. Gigante, gigantesco, de hecho. Y tendría que terminar esa vara, no sé, haciendo una cosa como ni siquiera me alcanza la pizarra. El radio de curvatura de esa curva es muy, muy grande. Gigante. Entonces, una curva así de grande tiene un radio de curvatura gigantesco. ¿Por dónde es más fácil pasar? ¿Por esta curva de radio pequeñito o por esta curva de radio grande? Es obvio, ¿verdad? Bueno, chao Felipe, nos vemos, hasta luego. Dice Felipe que él es terraplanista, entonces que ya se va. Si no, gente, no pueden estudiar ingeniería y ciencias pensando que el planeta es plano, ¿verdad? Manda huevo. Si estudiaran en la Castro Carazo, yo los entiendo, ¿verdad? Están en la mejor universidad de Centroamérica. ¿Profe? Sí. Una consulta, digamos, en el caso de, bueno, de que se necesita el agarre, que la curva, si la curva es muy corta, además, bueno, muy pequeña, afectan diferentes factores. Pero digamos, por ejemplo, en el caso de, no sé, los pilotos que, por ejemplo, hacen drifting y así,
digamos, que agarran curvas muy cortas, ahí qué es exactamente lo que afectaría, digamos, como el contrapeso que ellos hacen al momento de doblar las llantas y así, entonces eso hace que no se salgan de la curva o como que, digamos, desde el punto de vista de la física, cómo es que se logran agarrar esas curvas cerradas a altas velocidades. Es que lo que pasa es que en realidad hay otro tipo de coeficiente de fricción que no hemos visto. Se llama fricción de rodadura. Así se llama. Nosotros solo hemos visto fricción cinética y fricción estática, pero hay otra fricción que se llama fricción de rodadura. La fricción de rodadura es la que explica ese movimiento. Bueno, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero si lo viésemos, lo veríamos como para el tercer parcial, más o menos, por ahí. Entonces, con fricción de rodadura, usted sí se puede mantener dando una curva, pero siempre y cuando sus llantas puedan estar rodando siempre. Rodar significa rotar mientras hay traslación, como una bola cuando va rodando, ¿verdad? Entonces ya ese análisis se analiza con este tipo de fricción, con fricción de rodadura, y al menos por ahora ese tipo de análisis de esos vehículos queda por fuera. Digamos, no les vamos a preguntar eso porque no lo podemos explicar con los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en resumen, la velocidad máxima a la que podemos ir, es muy fácil, pero depende de dos conceptos muy interesantes. De la fricción, obvio. Si la fricción es grande, usted puede ir más rápido. Si la fricción es pequeña, como cuando hay aceite y agua y todo el tiempo en la 32, que es así, por ejemplo, con poca fricción, poco agarre, hay que ir más despacio. Pero también la curva, el tamaño de la curva, el radio de curvatura, si el radio es grande, pues usted puede ir más rápido. Si ustedes montan esto con los datos que ya tienen, ¿cuánto les da esa velocidad? El coeficiente es 0,8. ¿De cuánto era el radio? 10, ¿verdad? 10 metros, ¿cierto? Sí, 10 metros. Bueno, ¿cuánto les da esa velocidad? $8.85 por 10 a la 0. Bueno, entonces 8,85 metros por segundo. Pasen eso un toquecito a kilómetros por hora, solo para tener una mejor idea. Yo les pido siempre pasar a kilómetros por hora, no porque así tienen que estar las respuestas, sino porque nuestros velocímetros de los carros casi siempre están en kilómetros por hora. Si lo pasan, para tener una mejor idea, ¿cuánto les da? 31,86. Bueno, entonces era 31,9, casi 32 kilómetros por hora, ya lo habían hecho. Entonces, quería llegar a esto desde un inicio. ¿Por qué hay que ir tan despacio en esta curva? ¿Qué dice la ecuación? Las ecuaciones son las que mandan. Recuerden que las ecuaciones son las que nos modelan las situaciones del mundo, del universo. ¿Por qué hay que ir tan despacio? Tal vez porque la fricción no es mucha. ¿Será que la fricción no es tanta? Si vemos los datos de la fricción, es 0,8. Y lo máximo que puede valer. ¿Por qué? Porque no hay peralte. No, el peralte ni siquiera lo hemos visto. Es por el radio, profe. Claro, por el radio, ¿verdad? El radio de la curva, que es la ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación depende solo. G no hace nada. G siempre es 9,8. Esto no cambia, es constante. ¿Cuáles son las dos cosas que podemos modificar importantes en una curva hasta ahora, sin ver el peralte? O el agarre que tiene la curva, que haya buen agarre, de qué está hecha la carretera, o el radio. Este agarre, este coeficiente ya era bastante alto, era 0,8. ¿Cuánto les dije que era lo máximo que podía valer un coeficiente de fricción? 1. 1. ¿Y cuánto es este? 0,8. Ya es bastante grande. Entonces, el agarre no es lo que está empeorando esta situación, es este radio de la curva. Es una curva muy cerrada, son apenas 10 metros de radio. Si esta curva fuese más abierta, no tendríamos tanto problema, ¿verdad? Una curva como así. Una curva más amplia se puede tomar a mayor velocidad. Pero como esta curva es tan pequeña, mejor vaya despacio. ¿De acuerdo? Ok, entonces ese es el análisis de una curva plana, una curva que no tiene peralte. Y ahora tenemos que ver el análisis de una curva con peralte. Entonces, eso sí, recuerden entonces que el peralte es la inclinación de la calle. Le ponemos el ángulo beta. Beta es llamado ángulo de peralte o simplemente le decimos peralte. ¿Para qué es esta inclinación? En palabras simples, a ver. ¿Qué ganamos con inclinar la calle? Y que el carro no salga volando. ¿Y cómo logramos eso? Como hay, digamos, una inclinación
Bueno, creo, digamos que es como que la inclinación evita que suba demasiado y se vaya, digamos, porque el peso está yendo hacia adentro digamos, del movimiento, Profe, ¿se por decirlo podría de alguna decir manera. que contrarresta la gravedad? Ajá, ajá, sí, hay una fuerza que nos está ayudando a contrarrestar la gravedad, o al menos una parte. De hecho, si la dibujamos aquí, a ver, les Fuerza soplo. normal, profe, ¿no? Exacto, exacto, es la fuerza normal. La fuerza que ejerce la calle sobre el carro es la fuerza normal. ¿En qué dirección va la fuerza normal? Aquí, más o menos, En diagonal. como en Diagonal, diagonal, ¿verdad? Cierto, en diagonal, ¿verdad? Siempre es perpendicular. Esta fuerza normal, digamos, cuando el carro intenta irse para afuera, para allá, ¿qué hace la fuerza normal? Hay una componente de la fuerza normal que lo tira para adentro. Gracias a esta inclinación se produce esa fuerza normal inclinada y esa inclinación de la fuerza normal es la que permite cancelar una parte de lo que percibimos como fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, ya les he dicho, no es una fuerza real, pero a pesar de que no es una fuerza real, tiene efectos reales. Se llaman fuerzas ficticias. Vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora, nada más créanme que gracias a la inclinación de esta calzada, calle, una pequeña parte de esa componente normal va a cancelar esa fuerza ficticia que trata de tirar el carro para afuera. Vamos a hacer ese diagrama de fuerzas. Profe, ¿Sí? y una consulta, digamos, en el caso con una calle con peralte, ahí digamos el peso sí tendría como un factor importante, ¿no? Vieras que vamos a llegar a la conclusión de que no. De hecho, no, el peralte actúa por igual para cualquier carro, porque de hecho esta es la ecuación. El peralte actúa por igual para cualquier carro, suponiendo que la calle esté planita, digamos que no haya baches, que no haya huequillos y todo lo demás, que las llantas tengan buen agarre. Lo que pasa es que no vamos a considerar algo muy importante aquí porque no lo hemos visto, centro de masa. No es igual el centro de masa en un carro planito, achatado así, plano, que el centro de masa de un camión. Esa es la parte que tal vez afecta más el centro de masa. Pero por ahora no les voy a hablar mucho del centro de masa porque no hemos visto ese concepto. Vamos a verlo más adelante también. Nosotros, gente, para que entiendan, si les metiéramos así de golpe toda la física de un solo, todo se quedaría. Entonces tenemos que ir viendo física paso a paso, poco a poco. Poco a poco los modelos van a ser cada vez más realistas, pero hay algunos conceptos que no se los podemos zampar de una vez porque si no se vuelven locos. Entonces, lo que usted dice es cierto, el centro de masa sí afecta, pero al menos ahorita que no hemos visto centro de masa, vamos a llegar a la conclusión de esta ecuación. Y según esta ecuación, suponiendo que todos los vehículos tengan más o menos la misma forma, la masa no afecta. ¿Cómo sé yo que la masa no afecta en esta ecuación? A ver, ¿cómo sé yo que una variable influye o no influye en una situación? Sí, si no Simplemente. está presente en la ecuación, Exacto, es así de simple, gente. Esto les va a salvar la vida un montón de veces, en física 1, en física 2 y física 3. Si les preguntan, ¿afecta tal cosa para esta situación? Ustedes simplemente se fijan, si aparece aquí. Si aparece la M aquí, ¿qué significa? Bueno, que es inversamente proporcional al peralte, inversamente porque está dividiendo. Si apareciera la M arriba, multiplicando, es directamente proporcional. Afecta, pero no aparece la M en ningún lado. Si no aparece la M, no aparece la masa. Si no aparece la masa, significa que la masa no influye. Entonces, para efectos de lo que vamos a hacer aquí, sin considerar el centro de masa, suponiendo que todos los vehículos más o menos tienen la misma forma, suponiendo eso, la masa no influye. En la vida real, la masa sí influye un poquito, por lo que menciona el compañero, bueno, por lo que mencionamos, de que el centro de masa de un carro pequeño está más abajo. Más adelante vamos a ver que entre más abajo está el centro de masa, el objeto es más estable y se producen menos momentos de torsión, menos torques. El torque lo vamos a ver la otra semana, pero vamos despacito. Entonces, compañero, no sé si respondí su pregunta. Por ahora, no vamos a considerar el centro de masa. Así que por ahora, esa pequeña componente, esa parte que afecta a las vueltas en los peraltes, no la vamos a ver. Según esta ecuación, no depende de la masa. Todos los carros pasan por igual en todas las curvas que tengan este mismo peralte, al menos por ahora. Después hacemos el modelo un poco más realista. Entonces, otra cosa importante es que cuando se hacen los peraltes, ¿quiénes hacen los peraltes en Costa Rica? ¿Quiénes hacen? ¿Quiénes? Concesionarias privadas. Sí, casi siempre, ¿verdad? Sí, pues se supone que le corresponde al MOP, pero el MOP casi siempre lo pasa a los amiguitos que tiene, entonces, bueno, mejor no digo estas cosas porque después me mandan a matar. Pero sí, ¿qué
Y se supone que el peralte tiene que estar administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y todo lo demás. Pero sí, cuando se hacen los peraltes, se supone el peor de los escenarios. ¿Cuál es el peor de los escenarios si uno va por una calle ahí, por la 32? Vamos para Guapiles, digamos. ¿Cuál es el peor escenario de la calle? Que esté toda mojada, llena de agua, aceite, gasolina por todo lado. Horrible. Y entonces en esas situaciones, prácticamente en esas situaciones perdemos la fricción, perdemos el agarre. ¿Sí? No, era eso, que el coeficiente de fricción sería 0. Sí, tiende a ser, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen los peraltes, se están haciendo para el peor de los escenarios. Se supone que el peralte debería servir incluso si fuéramos sobre hielo. Así, si no hay nada de fricción. Entonces, a la hora de hacer este ejercicio, vamos a considerar o vamos a suponer que no hay fricción. Entonces, vamos a encontrar esta ecuación. Eso es lo que tenemos que demostrar esta ecuación que está aquí. Entonces, vamos para ahí. Toda esa demostración también nos va a ayudar a desarrollar mucho de la destreza matemática de la Profe, pregunta. Más o menos como, ¿cuál es el promedio del ángulo de un peralte? ¿O no hay? son bajitos, digamos, andan como entre 5 y 15 grados, una cosa así. No es tan grande. Perfecto. Cuando son más grandes, digamos, yo he visto, el máximo que he notado, no lo he medido, pero sí lo he notado, anda por ahí de 23 grados, pero son casos muy extremos como los que están ahí por circunvalación, digamos. Hay algunos muy extremos en algunas autopistas. Claro, entre más rápido van los carros, más tienen que inclinar la calle, ¿verdad? Para que el peralte ayude a mantenerse. Casos muy extremos andan por ahí de 25. Ok, entonces, primero, hagamos una vista nada más lateral de la calle y el carro. Digamos que estoy cortando, digamos, un corte transversal de donde va el carro. Digamos que este carro está por acá. El carro va como hacia adentro. No sé si están entendiendo el dibujito que estoy haciendo. Voy a colocar otra vez la presentación. Lo ven, estoy viendo el carro como desde atrás y estoy haciendo este corte que está aquí. Dice Brandon que el centro de masa está más pegado a la calle. Sí, cuando el centro de masa está más pegado a la calle, los objetos son más estables, pero todavía no vamos a ver el centro de masa. Entonces, haciendo este corte, nosotros vemos, o vamos a ver al menos ahorita, las fuerzas que actúan sobre el carro, desde esta perspectiva. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre el carro? La normal. Que ya dijimos que la normal viene siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el carro? El peso. Su propio peso, ¿verdad? ¿Y para dónde viene el peso? Hacia abajo. Ajá, el peso viene para abajo. Todo el tiempo el peso viene para abajo. Entonces, este es el peso. Esta es la línea del peso. Y no hay fricción porque vamos a considerar el peor de los escenarios donde se pierde el agarre. Ahora, algo importante. Este ejercicio nos había dado a nosotros un ángulo, el ángulo del peralte. A ese ángulo, bueno, ese mismo ángulo de inclinación le llamamos beta. Es lo mismo. Si nosotros hacemos aquí un pequeño diagrama de fuerzas viendo esta situación así, de esta manera, entonces colocando el diagrama de fuerzas, voy a colocar el sistema coordenado por acá. Aquí. Y por acá. Este es el sistema de coordenadas, lo tengo en este sentido. ¿Dónde está el centro de esto? No sé, está por ahí en algún punto. Es el centro de esa curva. Eso que está ahí. Entonces ya podemos ver todas las fuerzas que están actuando sobre este vehículo y viendo también, digamos, este sistema de coordenadas que está aquí. De hecho, creo que me sirve más dibujarlo en otro color. Voy a dibujarlo en celeste. Ok. Ese es el sistema de coordenadas. Aquí tenemos el eje Y. Y aquí tenemos nuestra dirección radial. R. Esta es la dirección radial. Antes de seguir, necesito que veamos un toquecito
un poquito de geometría, porque este ángulo beta que está aquí, por la geometría de esta situación, se corresponde con uno de estos ángulos que está aquí arriba. Necesito que veamos eso. Entonces, voy a dibujar aquí nada más, otra vez, el sistema de coordenadas, y voy a dibujar las fuerzas, los vectores de fuerza un toquecito, para indicar bien dónde queda este ángulo beta. No sé si ustedes ven que, por ejemplo, la fuerza normal, esta que está aquí, viene como así, más o menos. Esta sería la fuerza normal. Y además de eso, nosotros teníamos por acá el triangulito que se forma aquí, este triángulo de acá. Ok, hasta ahí todo bien, ¿verdad? A ver, si este ángulo de aquí vale beta, aquí se forma un ángulo recto, en esta parte de acá. ¿Cuánto vale este de aquí? ¿90 menos beta? ¿No? 90 menos beta, claro, ¿verdad? Y si ese vale 90 menos beta, ¿cuánto vale este de acá? Beta. Beta, ¿verdad? Porque de ahí entre los dos tiene que sumar 90. Y si este vale beta, ¿cuánto vale este de aquí? 90 menos beta. Y seguimos en la misma vara, ¿verdad? 90 menos beta. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque entre la normal y la superficie, ven que la superficie es la parte inclinada, tienen que formarse 90 grados. Esto es geometría simple, ¿verdad? Y si este vale 90 menos beta, ¿cuánto vale este de aquí? Beta. Beta. Ok, muy bien, a eso quiero llegar. Entonces, en realidad, la inclinación de la calzada de aquí se corresponde también con este angulito que queda acá. Beta puede quedar aquí o puede quedar aquí, la inclinación, el peralte. Quería llegar a eso. Cualquier cosita después vuelven a revisar digamos, el video para que vean esa demostración. Ya teniendo beta de esa manera, ¿qué hacemos siempre? Bueno, siempre hacemos la suma de todas las fuerzas en Y y luego la suma de fuerzas radiales. A ver, hagamos primero la suma de fuerzas en Y. Recuerden que se supone que nuestro carro tiene que mantenerse aquí, sobre la calzada. Se supone que el carro no se va para afuera ni para adentro. Si él no se va para afuera ni para adentro, ¿qué le pasa a su coordenada vertical? Se tiene que mantener constante. Se supone que la altura del carro debe mantenerse constante. Esta altura del carro debería ser constante. Y si esa altura del carro es constante, ¿cuánto vale la aceleración en Y? ¿Ustedes escuchan bien al profe? No, Hola, ¿se No. me corta? No, es que se escuchaba como lejos, pero ya se escucha bien, ya se escucha bien. Creo. Ok, cualquier cosa me están avisando siempre, ¿oyeron? Ok. Bueno, entonces sí, ¿entienden por Profe, qué? disculpe, Sí, ¿podría repetir lo último que dijo? lo último que dije es que como el carro no se mueve para afuera ni para adentro, no se mueve verticalmente. Y como no se mueve verticalmente, su aceleración en Y va a ser 0. Porque el carro no va a subir. El carro no tiene que subir por la rampa, ni tampoco tiene que bajar. Él tiene que mantenerse ahí. Esa es la idea, que no se salga. Si no mueve para allá y para acá, su componente en Y no va a cambiar, su aceleración en Y sería 0. Entonces la suma de todas las fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Coloquémoslas de una vez. ¿Qué tenemos en Y? El peso. Y tenemos también. La componente en Y de la fuerza normal. Sería El peso. normal por. Ajá. Muy bien, veamos el peso. El peso es fácil. Eso sería negativo, ¿no? Sería Sí, menos. simplemente, ¿verdad? Menos el peso. Pero la normal tiene una componente en Y, ¿verdad? Esta fuerza normal de aquí tiene componente en Y. ¿Dónde está esa componente? Voy a dibujarla en verde. ¿Cuál sería la componente normal en Y?
La componente Y de la fuerza normal. Bueno, es como toda esta parte, ¿verdad? ¿Ven esa partecilla en verde? Sí. Ok, todo esto que está aquí entonces sería básicamente la normal en Y. ¿Y cómo la podemos encontrar? Bueno, nuevamente, aquí es como que venga, este es como el eje radial, digamos. Tenemos el ángulo normal en Y y tenemos la normal. La normal, bueno, la magnitud de la normal es como tener Y, la hipotenusa, ¿cierto? El vector puro. ¿Cuál función lo relaciona? El ángulo, el adyacente al ángulo y la hipotenusa. N por coseno Cosenos. de... Seno, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Por ahora nada más sabemos entonces que esta normal en Y va positiva. Va en verde para que tenga el mismo color. Más la normal en Y es igual a 0. ¿Por qué coloqué esta normal en Y positiva? A ver. ¿Y por qué va para arriba, verdad? Bueno, entonces ahora sí, la normal en Y, viéndolo desde aquí, el triangulito, si ustedes plantean la función coseno, coseno de beta, es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Normal en Y, sobre hipotenusa, que se llama normal. La magnitud de la normal. Entonces, despejando, la normal por el coseno de beta es igual a la componente Y de la fuerza normal. Y eso es lo que voy a colocar aquí. Me lo traigo para acá. Entonces, N por el coseno de beta es igual al peso. Y el peso, como siempre, pues, es M por G. ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. perdón si la pregunta es tonta o despistada, pero no siempre es que se usa el ángulo que está con el eje X. Eso de que siempre utilizamos el ángulo cuando está pegando el eje X, yo les había dicho que hacíamos eso para, si conocíamos o queríamos las componentes X y componente Y, nosotros teníamos V por coseno y V por seno. Lo que yo les he dicho es que para que no se confundan, para poder usar siempre estas fórmulas de esta manera, para usarlas siempre, siempre así, tenemos que utilizar el ángulo pegando al eje X. Eso fue lo que yo les había dicho. Pero en esta situación que tenemos acá, digamos, no quiero usar esto. No estoy buscando esto. De hecho, incluso estoy combinando coordenadas. Hasta voy a hablar de coordenadas radiales, imagínense. Entonces, en un caso como este, yo no estoy buscando cuál es la componente X. Y la componente Y, bueno, la puedo sacar con beta, pero viendo que beta queda aquí. Si usted quiere, compañera, digamos, si usted quiere nada más, puede utilizarlo aquí, con este ángulo, o con este que está pegando el eje X. Pero ¿qué pasa si usted utiliza este ángulo? ¿Cómo le va a llamar a este ángulo? No se le puede llamar zeta, ¿cierto? O zeta, como usted quiera. Si quiere, hágalo así. Pero ¿por qué yo estoy utilizando este? Porque este es beta. Es el ángulo que yo conozco, o es el ángulo del peralte, es el ángulo importante. Como beta es el ángulo importante, yo hago mis cálculos con referencia a este ángulo. No sé si me entiende. Si usted quiere, puede hacer los cálculos con este, invénteselo y hágalo con ese. Pero ¿qué le va a tocar hacer al final? Ver la relación entre este ángulo y este otro, porque el ejercicio está haciendo referencia a beta. Beta no solo es la inclinación, sino que también es el peralte, y por eso estoy usando beta. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces sí, uso beta porque de ahí es lo más importante este ejercicio, el ángulo de inclinación, o sea, el peralte. Entonces tengo esta ecuación de aquí. Esta ecuación por ahora, pues digamos que lo voy a llamar también ecuación número 1. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, recuerden que en general me falta otra ecuación. ¿Cuál ecuación hace falta? Suma de fuerzas radiales es igual a menos m, v al cuadrado entre r. ¿Cuáles fuerzas tengo en dirección radial? ¿El peso está en dirección radial? No, solo en Y. Solo en Y, ¿verdad? ¿Qué fuerza está en dirección radial? La componente de la normal. La componente de la normal. Yo no sé si ustedes aquí con tanto garabato lo están viendo, pero voy a hacer todo eso aquí otra vez por aparte para que se den cuenta. Este es el sistema de coordenadas.
Y además de eso, yo tengo la inclinación. Digamos que la inclinación de esa calle, bueno, voy a dejar el sistema de coordenadas en celestito, como estos otros. Este es el eje Y, este es el eje radial. El eje radial viene para acá. Este es el eje Y. Bueno, técnicamente esto sería J, pero ustedes me entienden. Y yo ya he hecho la inclinación en blanco. Voy a seguir dejándola aquí en blanco. Digamos que esta es la inclinación. Si yo dejaba esta inclinación así, bueno, esta inclinación está un poquito exagerada, pero no importa. Si esta es la inclinación, nosotros lo que hayamos visto, si dejamos solamente las fuerzas, es que la normal viene por acá y el peso viene para acá. A veces cuando uno tiene mucho garabato y mucha cosa en los dibujos, no sé, como que uno se pierde de las cosas realmente importantes. Si lo ven aquí, tal vez es un poquito más sencillo de analizar. Recuerden que esto que está aquí como en blanco, esto es como la calle. Y aquí estaba el ángulo beta. Pero habíamos llegado a una conclusión muy importante, que este ángulo beta de aquí también se corresponde aquí, entre la vertical y la normal. Este de aquí también es beta. Tal vez así es un poco más fácil de analizar. Si lo vemos así, desde esta perspectiva, bueno, ya yo puedo ver cuál es la componente radial de esta fuerza normal que estaba aquí. ¿Dónde se ubica? Voy a dibujarla en amarillo. Bueno, sería como esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de acá es la componente radial de la fuerza normal. ¿Cómo lo sé? Porque vean que en realidad ustedes pueden agarrar esta recta, esta semirrecta que está aquí, y llevársela para acá abajo. Esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí, porque son paralelos. Usted lo puede agarrar y es como que usted lo saque de acá y se lo lleva en paralelo para acá. Así como igualmente el que estaba, digamos, aquí vertical, este de aquí, ¿cómo se llamaba este? Esta era la normal en el eje Y. Exacto. Y este de aquí es la normal en la dirección radial, que es este mismo que está aquí arriba. Recuerden que el centro de nuestra curva está como por aquí. Entonces, si regreso a la ecuación de análisis de fuerzas radiales, ¿qué signo lleva esa normal radial? Negativo. ¿Por qué va negativo? Porque va hacia adentro de la curva. Exacto. Recuerden que la curva está aquí, en el centro, y va dirigida hacia adentro. Va inclinada como hacia adentro, y como va hacia adentro va negativo. Entonces, menos la normal radial es igual a menos m v al cuadrado entre r. ¿Y qué es la normal radial? Bueno, nada más voy a cancelar los negativos. ¿Qué es esta normal radial? ¿Cómo relaciono la normal radial con la magnitud de la normal y el ángulo beta? Recuerden que beta es el ángulo del peralte. Sería la normal por el seno, ¿verdad? Normal por seno de beta. Sí, si planteamos el seno de beta, seno es igual a ¿qué? A teto opuesto. El opuesto al ángulo sería este. ¿Cuál es el opuesto a beta? Este. Opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es n. Despejando, entonces n por el seno de beta nos da la normal radial. Esto que está aquí, entonces yo me lo voy a traer y lo voy a sustituir acá, en esta parte de aquí. Y entonces voy a llegar a la conclusión de que n por el seno de beta es igual a m v al cuadrado entre r. Profe, ahí se aplica otra vez lo de la primera ecuación dividido sobre la segunda ecuación. Sí, podemos hacer eso mismo, exactamente. De hecho, ok, hasta acá necesito ver si hay alguna consulta, porque aquí terminó la física. Lo que queda es matemática. ¿Hay consultas hasta acá? Toda esta parte algebraica y geométrica y trigonométrica, digamos, y como les digo, son herramientas para que ustedes se vayan despabilando y esto lo van a usar miles de veces más. Entonces necesito que lo vayan entendiendo. De ahora en adelante lo que queda es matemática. Ya la física se acabó. Entonces otra vez voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. ¿Qué gano con eso? Bueno, recuerden que la ecuación 1 tiene... no, lo voy a hacer al revés. La 2 entre la 1,
para tener seno sobre coseno, que es tangente. Entonces aquí al revés, la 2 entre la 1. Profe, eso no afecta en nada. ¿Qué? Poner la 2 primero. No, usted pone la que usted quiera primero. Recuerde que lo que nosotros andamos buscando es muy importante. Como usted tiene que demostrar esta ecuación de aquí, usted dice, mira, mae, aquí me tiene que salir un tangente de alguna forma. ¿Cómo le hace usted para que salga un tangente si tiene un seno y tiene un coseno? A ver, ¿cómo le hacemos? Y si tengo un seno aquí, Sí, tiene que dividir el seno entre el coseno. exacto, seno sobre Profe, coseno. si yo, digamos, en una despejo la normal y luego la sustituyo en la otra. Jay, si quiere lo puede hacer así, pero es un poco más largo. Hay un montón de formas de hacer esto. Hay miles de formas de hacerlo. Si quiere puede hacer, no sé, una matriz ahí, y Gauss-Jordan y todo lo que quieran, si ya llevaron álgebra lineal. Pero ustedes se complican todo lo que quieran. Para mí lo más fácil es dividir una ecuación entre la otra. En este caso, la 2 entre la 1 para que me dé seno sobre coseno, y seno sobre coseno es tangente. Y además la normal se me va a cancelar. Entonces, al dividir, a ver qué decían las ecuaciones. Me la dicen, por favor. N seno de beta Ajá. es igual a M por V a la 2 entre R. ¿Y la otra? N coseno de beta es igual a M por G. Bueno, y otra vez, y ustedes dicen, madre, no quiero dos iguales, porque los dos son iguales. Entonces ustedes pueden borrar, hacen magia. Lo dejan así, esta N se cancela, bendición de los dioses. ¿Qué más se cancela? Las masas. Siempre es excitante cancelar términos. Y de ahí, aquí me quedó seno sobre coseno, lo que andamos buscando, ¿verdad? Que eso es tangente de beta. Y a la derecha, ¿qué me queda? Bueno, aquí hay un 1, entonces... V al cuadrado entre R por G. V al cuadrado entre RG. Y es precisamente lo que andábamos buscando, ¿verdad? La relación entre el peralte, la inclinación beta. Por eso utilicé el ángulo beta, recuerda, compañera, por eso no utilicé zeta, porque yo quiero una referencia con el peralte. El peralte es lo que se calcula en la vida real. La velocidad máxima a la que se puede ir para tomar esa curva con seguridad y el radio de la curva. A ver, según esta ecuación, ¿cómo es el peralte con respecto a la velocidad? ¿Son directamente proporcionales? ¿Son inversamente proporcionales? Hablemos un toque de eso. A ver. No sé, si usted tiene esto. A ver, ¿cómo es la X con esta A? ¿Son directamente o inversamente proporcionales? Directamente proporcionales. ¿Cómo sé que son directamente proporcionales? Según la ecuación, simplemente está arriba, está multiplicando arriba y ya. Eso es ser directamente proporcional. ¿Qué significa, ahora sí en la práctica, que sea directamente proporcional? Es muy fácil. ¿Qué significa? Que si aumenta uno, Más aumenta el otro. incrementa A, Digamos. incrementa X. Claro, ¿verdad? Su cambio es en el mismo sentido. Si X crece, A crece. Si X se hace pequeño, A se hace pequeño. Ok, ahora, ¿cómo es A con Z? Es inversamente proporcional. Sí, A es inversamente proporcional a Z. ¿Cómo lo sé? Porque está dividiendo, así de simple. Entonces, si Z se hace grande, ¿qué le pasa a A? Se hace pequeño. Se hace pequeño. Si Z se hace pequeño, ¿qué le pasa a A? Se hace grande. Exacto, así de simple. ¿Ven? Ya entienden algo que es muy fácil y les va a ser muy útil no solo para física, sino para toda la vida. Cuando ustedes sean ingenieros de verdad, tal vez se les va a olvidar estas ecuaciones, pero tal vez ustedes pueden recordar cuando algo es directamente o inversamente proporcional. Y eso ayuda un montón. Entonces, identificar qué es inversamente o directamente proporcional es muy útil, porque si uno sabe, si son directamente, usted dice, mae, si esta variable se hace grande, la otra también. O si son inversamente, si una se hace grande, la otra se hace pequeña. Veámoslo aquí. El peralte, si usted es ingeniero y tiene que construir una carretera con peralte, si los carros van muy rápido, si la velocidad es grande, a ver, ¿cómo es V con el peralte? Directamente proporcional. No solo es directamente proporcional, sino que el tangente de beta es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que entre más velocidad, más peralte.
Exacto. Si usted quiere pasar con mucha velocidad por una curva y tomarla de forma segura, necesita mucho peralte. Y con respecto al radio, ¿cómo es el peralte con respecto al radio? Son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Si usted tiene un radio de curvatura muy, muy grande, su peralte puede ser pequeño. ¿Cierto? Porque una curva con radio grande es una curva bastante plana. En una curva tan plana, es una curva muy abierta, no es una curva cerrada, usted no necesita tanta inclinación. Pero ¿qué pasa si su radio de curvatura es pequeño? R pequeño, como esta curva. Si R es pequeño, ¿qué le pasa al peralte? R pequeño, peralte grande, son inversamente proporcionales. Si la curva es muy cerrada, R pequeño, ¿qué necesita usted con la inclinación de la calle? Que sea muy inclinada. Y esto es lo que dice esa ecuación. ¿Tienen alguna consulta? Sí. Esa ecuación es general. Sí, aplica para cualquier vehículo si no tomamos en cuenta la fricción, recuerden. En este caso estamos haciendo el peralte como se construye en la vida real, sin considerar la fricción. Siempre puedo utilizar esta esta ecuación para calcular peralte, o calcular la velocidad, o calcular el radio de la curva, cualquiera de las tres cosas. Se pueden preguntar el peralte, o se puede preguntar la velocidad, o se puede preguntar el radio. Sí, lo escucho. No, que digamos, para la vida real no habría que tomar en consideración la masa, entonces. Ok, eso ya se los respondí. A ver. Sí, por eso, digamos, o sea, para este caso en específico no hace falta, pero digamos, para la vida real sí se ocuparía. En la vida real, en realidad, la fórmula cambia muy poquito, pero sí cambia muy levemente. Porque en la vida real sí hay que considerar el torque, y no hemos hablado de torque, por eso no los quiero enredar, el torque que produce un vehículo que tiene el centro de masa más alto. Si el centro de masa está muy arriba, el torque que se produce por estar tan arriba es diferente que si el centro de masa está más abajo. Entonces, en la vida real, esta ecuación no es tan cierta. En la vida real hay que incluir aquí dónde se ubica el centro de masa del vehículo. Si el centro de masa del vehículo está muy arriba, entonces si usted tiene un peralte muy alto, se puede volcar. Ese es el problema. Pero no hemos considerado esa situación. Entonces, en la vida real, esta ecuación no es tan cierta, es como 90% cierta, digamos. Porque además hay que considerar la fricción. La fricción siempre ayuda, aunque sea muy poquito, pero ayuda. Entonces, en la vida real, esta ecuación se puede mejorar bastante. No es completamente cierta, pero sí es bastante cierta, al menos para hacer cálculos así rapidones, digamos. ¿Y eso responde a la pregunta? Profe. Ajá. Y en ese caso no es simplemente mejor bajar la velocidad. O sea, que en esa parte se tenga que bajar la velocidad. Sí, por supuesto que eso es lo ideal. De hecho, cuando se hacen los peraltes, digamos, las calles y todo lo demás, casi todas las calles traen su límite de velocidad, ¿verdad? Que por cierto están bien mal escritos. Dicen esto, ¿verdad? ¿Qué significa KPH? Y técnicamente esto no significa nada, pero la gente lo sigue escribiendo así, ¿verdad? Porque está mal. Por supuesto que debería escribirse así, kilómetros sobre hora. Entonces, técnicamente, si uno respeta los límites de velocidad, el peralte siempre le va a servir para esta velocidad en específico. Pero desgraciadamente nunca respetamos los límites de velocidad, siempre andamos mucho más rápido. Y si andamos mucho más rápido, puede ser que el peralte no alcance, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tal vez la fricción nos puede salvar la vida. Pero sí, si la idea es que los carros anden más rápido, pues hagan un peralte más alto. Para eso es el peralte. Ajá. A mí se me estaba trabando una pregunta. ¿Por qué fue que no se tomó la justificación de que no se tomó la fricción en cuenta para eso? Es que no escuché. Aquí está. En la vida real, cuando se hacen los peraltes, se hacen para el peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es que la calle esté muy resbalosa. Si la calle está demasiado resbalosa, decimos que la fricción tiende a cero. Sí, para que... Sí, ya. Gracias. La idea es que incluso sin nada de fricción, incluso suponiendo que no hay nada de agarre, aún así el peralte debería servir. Pero no va a servir siempre, solo sirve para la velocidad que uno calculó.
Si usted se excede de esa velocidad, el peralte no le va a servir. Está excediendo el límite. ¿Quedó claro? Bueno, vean, este ejercicio que está acá se los dejo de tarea y no se los voy a hacer todavía, necesito que lo piensen. De hecho, para guiarse tal vez o para ver un poquillo más de cosas matemáticas, pueden hacer este otro. Este del cono es como el más difícil que existe, es uno de los más difíciles que tal vez les podrían preguntar. Pero ya yo se los hice, por si acaso, aquí está la solución. Después de que entiendan bien esta solución del ejercicio del cono, pueden pasar y hacer este otro. Es un ejercicio interesante, tiene un poco de todo, y bueno, cualquier cosa, si no lo logran, después lo podemos ver. No sé si tienen alguna consulta que no esté relacionado, bueno, puede ser relacionado con esto, pero no les voy a hacer este ejercicio y este otro ya está hecho, ¿verdad? ¿Qué otra consulta o comentario tienen? Y bueno, por cierto, ya yo descargué el material que vemos la otra semana. Ese material ya está ahí en mediación virtual, todos lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Y entonces ya el material estaba ahí, de hecho, los cargué hace como 2 semanas, solo que no les había dicho para no recargarlos, pero ahí está el material. Voy a fijarme un toquecillo nada más. El examen, de hecho, entra hasta lo que vemos la próxima semana, que sería equilibrio estático. Ahí es donde vamos a ver el tema de torque, momento de torsión. Y por ahí está. Profe, pero no se supone que el examen es el lunes o martes. Bueno, no sé, así lo había apuntado yo. No sé. Es un quiz, creo. Sí, ustedes tienen quiz ahorita, pero el examen es después. Ah, ok. Y recuerden que todo eso igual está en la carta del estudiante, por si acaso, digamos, si se les confunde con otros cursos o así, toda la información está en la carta del estudiante. Voy a colocarle un toquecillo, por si acaso. Profe, el quiz es sincrónico. ¿Cómo? El quiz es sincrónico. Tenemos que conectarnos a hacerlo, digamos, acá. Sí, digamos, es casi que el mismo formato del examen, solo que para el quiz tienen menos tiempo. Aquí están los exámenes cortos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Tienen 2 días, básicamente, para poder hacerlo. El próximo examen corto está aquí. No, aquí, perdón. Lunes y martes. Evalúa todas estas secciones, hasta lo que vimos hoy, básicamente. Y luego está el examen parcial. El examen está entre jueves y viernes, pero del 20 y el 21, que son básicamente, pues, después de la otra semana. La otra semana terminamos la materia para el examen. Pero vean que también, digamos, ya tienen quiz para esa otra semana, el próximo lunes y martes. Lo hacen aquí igual, por mediación virtual. Profe, Ajá. los quizzes y exámenes hay un periodo de como 2 días para iniciarlo y cuando solo inicia hay un tiempo estimado. Sí, correcto. Gracias. Profe, ¿qué significa con intento? Digamos, o digamos, no se refiere a los 2 días, ¿o cómo es? Este puede hacer el quiz 2 veces, básicamente. Profe, yo tengo una duda con eso. Si uno hace el quiz 2 veces, ¿queda la nota más alta o...? Sí, correcto. Queda la más alta. Y profe, ¿solo para quiz o también para examen? No, para el examen no. ¿Qué querían? Pollo. No. Profe, era preguntando. Profe, para el examen nos puede poner una preguntilla ahí extra vacilona, que no sea propiamente como un cálculo, para ayudarnos un poquito. De hecho, sí les cuento, el examen lo hacemos entre todos. Todos los profesores enviamos ejercicios de temas en específico. Yo propongo ejercicios y todos los demás también. Y el examen, digamos que lo cargamos entre los ejercicios de toda la cátedra. No son solo ejercicios míos, son ejercicios de todo el mundo. Pero sí, ya consideré lo de los problemas que yo voy a proponer. ¿Algo más, chicos? ¿Más consultas, comentarios?
Pero yo tengo que consultar un problema, porque, bueno, es solo un inciso de un problema, pero es que he intentado varias cosas y nada me da. Sí, lo escucho, es que estaba tomando café. Sí, es el de yo creo que ya se lo preguntaron antes, es el de la bomba atómica. Mm, Y es el lanzamiento de una bomba. Y entonces lo que piden es la distancia en la que está el avión cuando la bomba ya detona. Pero es que he intentado varias cosas y no me está dando nada. ok. Nada más, sí, deme un segundito, es que Felipe dijo un comentario. Felipe es el terraplanista, ¿lo recuerdan? Entonces, Felipe mandó una pregunta de que por qué los mapas del universo tienen forma ovalada. Es interesante. Ok, vamos a ver un toquecito ese ejercicio de la bomba. Ese estaba en las presentaciones, ¿verdad? ¿Saben cuál está? En la tercera, creo. Diapositiva 8. Ok. Profesor, digamos, para la materia que entra en el quiz, es hasta la presentación de la semana pasada, ¿verdad? La de leyes de movimiento. En realidad, me parece que entra incluso lo que vimos hoy. Ok. Eso era la duda que tenía. Muchas gracias. Sí, pero de hecho, es muy parecido. De hecho, todo lo que hicimos hoy fue usar leyes de Newton, ¿verdad? Creo que la única diferencia es que usamos también coordenadas radiales. Eso es todo. De hecho, lo de la semana pasada y esta semana se complementan. Básicamente lo mismo. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Es esta, ¿verdad? Sí, es la E la que no me da. O sea, me dio bueno, intenté una cosa, pero por casualidad y casi que me dio, pero ni siquiera entendí cómo es que dio. Lo voy a guiar un toque. A ver, digamos que el avión va para allá, en esa dirección, y cuando va por aquí, aquí suelta la bomba. Este puntito blanco, no, más bien este rojo es la bomba. Esta es la bomba. Cuando él suelta la bomba, ¿qué hace la bomba? Sigue más o menos esta trayectoria, pero ya después se convierte en un proyectil, ¿verdad? Y luego se viene. Eso es lo que hace la bomba. Pero ¿qué hace el avión? Y el avión sigue en línea recta. Sigue su trayectoria. Porque la idea era esa, que el avión siguiese en esa misma dirección para estar bien alejado de la bomba cuando la bomba estalla. Entonces, digamos que en este punto de acá, bueno, esta es la bomba que viene por aquí, y aquí la bomba explotó. ¿De acuerdo? Digamos que aquí está el piso, o sea, el suelo. Aquí están, digamos, todos los japoneses y demás. Bueno, no, digamos que son los habitantes de Narnia para que no suene feo. El detalle es ese, que yo les estoy preguntando cuál es la distancia que hay entre el avión y la bomba, para estar seguro nada más. Ajá. ¿Qué distancia hay entre el avión y el punto de la explosión de la bomba? ¿Usted entiende qué es lo que les estoy preguntando? Primero eso. Sí, digamos, ese puntito donde está hasta donde está el avión, todo eso. Pero yo ya tengo la altura en la que explota la bomba. Entonces, es esa altura en la que explota más, digamos que esa incógnita que tengo para tener toda esa altura. Me queda claro que lo que les estoy preguntando es toda esta distancia.
Esto es lo que les estoy preguntando. Ujú. ¿Cuál es esa distancia? Si ustedes ponen atención a que, a ver, ¿cómo es la componente X inicial de la bomba? O más bien, ¿cómo es la componente X de la velocidad de la bomba? Siempre se mantiene constante, porque en X la velocidad no cambia. ¿Cómo es la componente X del avión? También se mantiene constante, ¿cierto? ¿Cuánto sería, por cierto? 43,2 metros por segundo. ¿Y cuánto sería la de la bomba? Igual, ¿Por qué igual? porque la bomba va con la velocidad del avión al principio. Exacto, exacto. La bomba iba con el avión. Ese concepto es clave. La bomba iba con el avión. El avión nada más la soltó. Al inicio la bomba tiene la misma velocidad del avión. De hecho, en X se mantienen esas velocidades. Solo va a cambiar en Y. En Y sí cambia porque la gravedad actúa sobre la bomba y comienza a acelerarla hacia abajo. Pero esto implica algo muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que las componentes X del avión y de la bomba sean iguales. ¿Qué implica eso? Implica algo importantísimo. Que en X, digamos, van a recorrer la misma distancia en X. Exacto. Eso es lo que implica. Que en el eje X los dos han recorrido la misma distancia. Entonces, en X el avión iba como subiendo, ¿verdad? Y la bomba viene como bajando, pero en X los dos recorren la misma distancia. Siempre, en cualquier punto, aquí, el X de los dos va a ser el mismo. No parece, pero sí. En cualquier punto, el X, la posición X va a ser igual. ¿Y por qué? Porque tienen la misma velocidad. Si comenzaron los dos en el mismo punto y en X siempre tienen la misma velocidad, su posición en X siempre va a estar igualada. Así que lo que los separa siempre va a ser solo una línea vertical. ¿Eso queda claro? Ujú. Bueno, entonces como lo que los separa es solo una línea vertical, lo que usted puede hacer para encontrar esta distancia vertical es simplemente una suma de distancias. Podría sumar toda esta distancia, no sé, desde aquí hasta acá. ¿Cuánto sería esta distancia? Este punto de acá es el punto donde soltó la bomba, digamos, este punto de aquí. Ujú. Esos son 4.000 metros. ¿Y aquí, abajo? 500. Ajá. Ok, entonces, en total, ¿cuánto vale esa altura? 4.500. No. No, 3.500 3.500, metros. perdón. Muy bien. Entonces, todo este vale 3.500 metros. ¿Qué le hace falta para encontrar todo este amarillo? Sí, esta parte, ¿verdad? ¿Y cómo puede encontrar esta parte? De ahí, esto es toda la distancia vertical que ha subido el avión desde que soltó la bomba. ¿Cómo puede encontrar cuánta distancia ha subido el avión desde que soltó la bomba? Y la distancia vertical es una distancia, Y. Es restar, digamos, toda esa distancia menos los 3.500 y me da eso que me falta. No, a ver. Quiero encontrar solo la altura que ha subido el avión desde este punto en el cual soltó la bomba. Esto es una altura. Esto es una Y. Si yo tengo esta Y y la sumo con este 3.500, ya tengo toda la distancia amarilla. Ok, pero ¿cómo encuentro esta altura que ha subido el avión desde que soltó la bomba hasta que la bomba estalla? Toda esta parte de aquí. ¿Cómo lo puedo encontrar? Esto es una distancia. Y es una distancia que usted va a recorrer en el avión a velocidad constante, porque el avión va a velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, ¿cómo encontramos una distancia? Y ella sí, ¿verdad? Que es lo mismo que tener esta ecuación, velocidad es distancia entre tiempo, ¿cierto? Cuando la velocidad es constante, la velocidad es distancia entre tiempo. Solo que en este caso no es una X, es una Y. Entonces, Y es igual a velocidad en Y por T más Y inicial. Este Y inicial
digamos, usted lo puede definir aquí como Y inicial. Porque recuerden que lo que andamos buscando es esta parte, desde aquí hasta acá. Para sumársela a esta parte amarilla que ya la tenemos de aquí abajo. Esta parte de aquí ya la teníamos aquí, que eran 3.500. Lo que hace falta es encontrar desde aquí hasta acá. Entonces, si usted quiere, este Y inicial lo puede definir como 0, que sería este punto de acá, donde suelta la bomba. Si usted quiere, lo define como 0. Entonces, ¿cuánto vale esa Y? ¿Cuál es la velocidad en Y del avión? 161 metros por segundo. 161. Ujú. ¿Y el tiempo cuánto sería? Bueno, el tiempo que tardó la bomba. 47,8. 47,8. ¿Cuánto da eso? Voy. 7,70 por 10 a la 3. 7,7. ¿Le da eso? Sí, sí, ya dio. Ok, entonces suma esto más esto, ¿verdad? Ajá, ya, sí, ya dio. Quedó claro. Es que sí, digamos, yo sé que no es fácil, no es tan sencillo. De hecho, ese ejercicio me lo inventé yo. Entonces, tal vez los otros eran relativamente fáciles, pero este último no era tan fácil. Había que pensar bastante, había que analizar los conceptos y entender por qué se hace de esa manera. ¿Quedó claro? Ujú. Sí, es que lo que yo pensé era, por ejemplo, yo puedo obtener, por ejemplo, esa Y en verde si yo resto toda esa cosa en amarillo con 3.500. Pero Pues sí, pero se va a complicar, ¿verdad? sí, y es que igual tampoco me dio. Bueno, es porque algo hizo mal. Sí, yo sé, por eso es que tampoco entendí por qué no me dio, entonces. Bueno, recuerden que para mí la simpleza es belleza. Entre más simple podemos hacer algo mejor. Hay muchas formas de hacer las cosas. Si no les da con un método, intenten con otro método. ¿Los demás lo entendieron? Bueno, no sé si ya lo intentaron. Ok, ¿algo Sí, más? profe, gracias. Con gusto. ¿Qué más? Bueno, de hecho, lo ideal de este ejercicio es precisamente el avión esté bien alejado de la explosión. Está a 11,2 kilómetros, daba, ¿verdad? Sí. De esa manera, con este ángulo bien pronunciado, es que él se aleja bastante de la bomba cuando la bomba explota y así la bomba no lo afecta tanto. Así es como se lanzan bombas nucleares. Bueno, chicos, si no hay más comentarios, nos vemos el próximo martes. Léanse la presentación, ya la tienen ahí, escúchenla, vayan intentando los ejercicios. Cuídense mucho, buenas noches. Buenas noches, profe. Cuídese también. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Chaito. Chaito, cuídense mucho.